Cuenta la leyenda que en un pequeño pueblo, alejado del mundo, vivió una mujer cuyo nombre aún susurra el viento en las noches de tormenta. Dicen que fue ella quien desafió al mismísimo diablo, no con fuerza ni con armas, sino con algo que nadie había imaginado antes. Con algo tan poderoso que hizo temblar las mismísimas entrañas del infierno. Muchos creen que el diablo es invencible, que su crueldad es infinita y su poder no conoce límites. Sin embargo, esta historia nos demuestra lo contrario. Nos habla de una anciana que, con su sabiduría y su corazón indomable, logró hacer lo impensable, arrancar lágrimas de tristeza al Señor de la Oscuridad. Pero, ¿cómo lo consiguió? ¿Qué pudo hacer una simple mujer para quebrantar el espíritu de aquel que se alimenta del sufrimiento? Esta es una historia que ha sido contada en susurros junto al fuego, una historia que pocos conocen en su totalidad, y hoy, estás a punto de descubrirla. Pero antes de comenzar este relato, déjame preguntarte algo, ¿alguna vez has sentido que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento? ¿Crees que el destino puede cambiar con una sola decisión? Porque hoy te llevaré a un mundo donde lo imposible se convierte en realidad. Y si disfrutas de historias que te transportan a lo desconocido, de relatos que desafían la lógica y te dejan con la piel erizada, entonces este es el lugar para ti. Así que, antes de sumergirnos en este oscuro pasaje del tiempo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás relatos que despiertan la curiosidad, historias que dejan huella y misterios que esperan ser resueltos. No olvides activar la campanita para que nunca te pierdas el próximo relato. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar, podría cambiar la forma en que ves el mundo para siempre. El pacto maldito. La luna pálida colgaba en lo alto del cielo como el ojo de un dios indiferente, arrojando su luz mortecina sobre la aldea dormida. Todo estaba en calma, salvo por el susurro del viento que se colaba entre las rendijas de las casas de adobe y el lejano ulular de un búho solitario. Pero dentro de una de esas viviendas, la paz no existía. Allí, donde el fuego de una vela parpadeaba débilmente, una mujer se consumía en angustia. Doña Eulalia, una anciana de rostro marcado por los años y el sufrimiento, se arrodillaba junto al camastro de su único hijo, Tomás. El muchacho, apenas un adulto, respiraba con dificultad, su piel ardía con fiebre y su cuerpo delgado parecía hundirse en la tela desgastada del colchón. Los médicos de la aldea ya habían venido, susurrando entre ellos, moviendo la cabeza con pesar. No había nada más que pudieran hacer. Madre, susurró Tomás con un hilo de voz, abriendo apenas los ojos enrojecidos. No llores, estaré bien. Pero Eulalia sabía que aquello era mentira. No había remedios que aliviaran el dolor de su hijo, no quedaban oraciones que cambiaran su destino. La muerte acechaba en la habitación, invisible pero presente, esperando con paciencia el momento de arrebatarle lo único que le quedaba en este mundo. El corazón de la anciana se estrujó en su pecho. No podía permitirlo. No importaba el precio, no importaba el pecado. Si había una forma de salvar a Tomás, estaba dispuesta a pagarla. Así que, cuando la última campanada de la iglesia marcó la medianoche, Eulalia tomó su chal y salió de la casa sin hacer ruido. Afuera, la noche era fría y las sombras parecían moverse entre los árboles. Caminó sin mirar atrás, con los labios apretados y el miedo anudado en la garganta. Sus pies descalzos pisaban el suelo húmedo, guiándola hacia lo prohibido. Había escuchado rumores, susurros entre los ancianos del pueblo. Se decía que más allá de la colina, en un claro oculto por la maleza, existía un lugar donde los desesperados podían encontrar lo que buscaban, a cambio de algo impensable. Cuando llegó al claro, el aire se volvió más denso, pesado, cargado de un silencio extraño. El corazón de Eulalia martilleaba en su pecho, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Si realmente existes, murmuró, con la voz temblorosa pero firme, te llamo esta noche. Vengo a hacer un trato. El viento dejó de soplar. Un escalofrío recorrió su espalda. Por un momento, solo hubo silencio. Luego, la oscuridad pareció volverse más espesa, como si algo se moviera dentro de ella. Y entonces, él apareció. Era alto, demasiado alto, con una silueta que parecía cambiar de forma cada vez que parpadeaba.
sus ojos brillaban como brasas en la penumbra, y su sonrisa era afilada como la hoja de una navaja. No necesitaba presentación, Eulalia sabía exactamente con quién estaba hablando. ¿Me llamabas?, dijo el diablo, con una voz tan suave como el terciopelo, pero tan fría como la piedra en una tumba. La anciana tragó saliva, pero no retrocedió. Mi hijo está muriendo, dijo con firmeza. Quiero salvarlo. El diablo inclinó la cabeza, como si estuviera considerando sus palabras. Luego sonrió, mostrando dientes tan blancos como el marfil. Puedo hacerlo, susurró. Puedo devolverle la salud, hacerlo fuerte y vigoroso como nunca antes. Pero ya sabes cómo funcionan estas cosas, querida Eulalia. Nada es gratis. Eulalia sintió que el aire se volvía más frío. Lo había sabido desde el momento en que decidió venir. No había vuelta atrás. Mi alma, dijo, sin titubear. Te la entrego cuando mi hora llegue, si salvas a mi hijo. El diablo sonrió con satisfacción. Un alma a cambio de una vida, murmuró. Un trato justo. Le tendió la mano, una extremidad pálida, con uñas largas y afiladas. Eulalia sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sabía que estaba condenándose, que estaba firmando su destino con una decisión de la que no podría escapar. Pero en su mente, solo había una imagen, el rostro de su hijo, pálido y sudoroso, luchando por respirar. Cerró los ojos por un segundo, tomó aire y estrechó la mano del diablo. Un relámpago iluminó el cielo. El viento volvió de golpe, aullando entre los árboles como si la misma tierra estuviera protestando. Eulalia sintió un calor abrasador recorriendo su cuerpo, como si un fuego invisible la quemara desde dentro. Pero no gritó. Solo apretó los dientes y soportó el dolor. Cuando abrió los ojos, el claro estaba vacío. El diablo se había ido, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba el eco de su risa en la distancia. Temblorosa, con el alma pesando como una piedra en su pecho, Eulalia emprendió el camino de regreso. Al llegar a su hogar, apenas cruzó la puerta, un jadeo la detuvo en seco. Madre, susurró una voz fuerte y clara. Eulalia levantó la vista y su corazón dio un vuelco. Tomás estaba sentado en su cama, con los ojos abiertos y brillantes. Su piel ya no estaba pálida, su respiración era firme y profunda. Parecía sano. Vivo. Las lágrimas nublaron su vista mientras corría a abrazarlo. Había funcionado. Su sacrificio había valido la pena. Pero en algún rincón de la habitación, donde las sombras eran más densas, algo observaba. Esperando. Porque un trato con el diablo nunca se paga con oro. Y tarde o temprano, él siempre vuelve a cobrar su deuda. Una vida prestada. El sol despuntaba tímidamente en el horizonte cuando Eulalia abrió los ojos. Por un momento, creyó que todo había sido un sueño, una pesadilla tejida por la desesperación. Pero cuando giró la cabeza y vio a su hijo sentado al borde de la cama, con el color regresado a su rostro y una sonrisa iluminando su expresión, supo que no lo era. Tomás estaba vivo. Más vivo que nunca. Madre, me siento fuerte, dijo, flexionando los dedos como si nunca antes hubiera sentido sus músculos tan vigorosos. No sé qué pasó, pero es como si una fiebre me hubiera consumido y ahora estuviera mejor que nunca. Eulalia lo observó con una mezcla de alivio y terror. No podía decirle la verdad. No podía explicarle que había entregado su propia alma para salvarlo, que su destino ahora estaba marcado por la promesa que había sellado en la oscuridad. Así que sonrió. Solo descansa, hijo, murmuró, acariciando su cabello con dedos temblorosos. Todo estará bien. Pero mientras lo decía, una sombra parecía deslizarse por la habitación, apenas visible en el rabillo de su ojo. Un recordatorio silencioso de que el diablo nunca olvida un trato. Los días pasaron, luego las semanas, y después los meses. Tomás se recuperó por completo y con una rapidez asombrosa. Lo que antes había sido un joven frágil y enfermizo, ahora era un hombre lleno de vida,
con una energía que parecía inagotable. Trabajaba el campo con una fuerza que incluso los hombres más jóvenes de la aldea envidiaban. Su risa resonaba en la casa, y su madre lo observaba con un amor inquebrantable, y un miedo que crecía en su pecho con cada amanecer. Porque aunque Tomás estaba sano, Eulalia sabía que aquello no era gratuito. Cada noche, cuando la aldea dormía y el silencio se extendía como un manto pesado, ella sentía su presencia. Sombras que se alargaban en las esquinas de su hogar, susurros en el viento que nadie más parecía escuchar. Una sensación fría en la nuca cuando estaba sola. El diablo no la había olvidado. Solo esperaba. Y Eulalia lo sabía. La primera visita. Fue en una de esas noches cuando todo cambió. La anciana estaba sentada junto al fuego, con las agujas de tejer en las manos y la mente perdida en un sinfín de pensamientos oscuros, cuando la vela sobre la mesa parpadeó y se apagó sin motivo. El aire se volvió denso. La madera de la casa crujió, y un escalofrío recorrió su espalda. Y entonces, lo vio. Allí, en el rincón más oscuro de la habitación, dos ojos rojos como brasas encendidas la observaban con una calma perturbadora. Una figura alta y delgada emergió de las sombras, con una sonrisa serpenteando en su rostro pálido. Eulalia, susurró el diablo, con una voz tan suave que apenas parecía un suspiro. ¿Acaso creíste que me había olvidado de ti? La anciana sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. Su corazón golpeaba su pecho con fuerza, pero se obligó a mantenerse firme. No, respondió con voz seca. Sé que siempre cumples tus promesas, y que cobras tus deudas. El diablo inclinó la cabeza, como un lobo que analiza a su presa. Eres una mujer sabia, dijo. Pero aún no ha llegado el momento. Solo quería verte, y recordarte que cada día que pasa es un día menos para ti. Su risa llenó la habitación como un eco de pesadilla antes de que su figura se desvaneciera en la penumbra. Eulalia quedó allí, temblando, con las manos crispadas sobre su regazo. Sabía que no podía hacer nada. El trato estaba hecho. Solo le quedaba esperar. Después de aquella noche, el diablo no volvió a aparecer en persona, pero su presencia nunca la abandonó. Se infiltró en sus sueños, en cada rincón de su mente. Eulalia soñaba con llamas que lamían su piel sin quemarla, con sombras que la rodeaban y murmuraban su nombre. A veces, despertaba sin aliento, con la sensación de que alguien le había susurrado al oído mientras dormía. Pero lo peor no eran los sueños. Lo peor era la sensación de que cada día su vida se acortaba un poco más. Empezó a notar cosas que antes no estaban allí. Sus manos, que alguna vez fueron firmes, ahora parecían más frágiles. Su cabello, ya canoso, perdió su brillo. Se sentía cansada, como si algo invisible estuviera drenando su fuerza. Y entonces, llegó el día en que comprendió la verdad. Una mañana, mientras Tomás trabajaba en el campo, Eulalia se acercó al espejo de su habitación. Miró su reflejo con atención, y sintió el aliento helado del miedo en su nuca. Su rostro había cambiado. No de la forma en que la vejez llega lenta y predecible, sino de una manera antinatural. Tenía los ojos más hundidos, la piel más marchita. Era como si su cuerpo envejeciera a un ritmo acelerado. Como si cada día que pasaba no contara por uno, sino por muchos. El diablo no solo la estaba esperando. La estaba consumiendo poco a poco. Cada instante que su hijo vivía sano, era un instante que a ella le era arrebatado. Era un pacto injusto. Un pacto con trampas. Pero, ¿qué esperaba? No había misericordia en aquel que gobierna la oscuridad. Y lo peor de todo es que no podía decírselo a Tomás. No podía hacer que él cargara con esa culpa. Así que guardó silencio. Y esperó. Esperó el día en que el diablo viniera por ella. Porque sabía que aquel momento estaba cada vez más cerca. Engañando al príncipe de las tinieblas. El amanecer se alzaba con su acostumbrada indiferencia, tiñendo de tonos dorados los campos que bordeaban la aldea. Para todos, aquel era un día más.
para Eulalia, cada mañana era una sentencia aplazada, un regalo envenenado que le recordaba que el diablo aún aguardaba en la sombra, acechando, contando los días hasta que viniera a reclamar lo suyo. Su reflejo en el espejo no mentía, se marchitaba. Cada arruga nueva, cada mechón de cabello que perdía su color, cada vez que sus huesos dolían más al moverse, todo era un recordatorio del precio que estaba pagando. Pero Eulalia no era una mujer cualquiera. No había vivido tantos años sin aprender algo sobre la naturaleza del mundo y sobre la forma en que se debía enfrentar a un enemigo más astuto y más poderoso que uno mismo. Si el diablo la quería, tendría que ganársela. Una tarde, mientras recogía leña para el fuego, su mente se iluminó con una idea tan peligrosa como brillante. El diablo siempre cobra sus deudas, pero en cada historia de antaño, en cada leyenda que había escuchado de labios arrugados por el tiempo, había algo en común: los pactos demoníacos nunca eran irrompibles, solo requerían la astucia suficiente para ser burlados. La clave no era huir. No había lugar en el mundo donde el diablo no pudiera encontrarla. La clave era transformarse. Dejar de ser la Eulalia que firmó aquel pacto. Con un brillo nuevo en la mirada, la anciana regresó a su casa y comenzó su plan. El primer paso: purificación. Sabía que el diablo se alimentaba de la desesperanza, del miedo, del odio y la miseria. Así que, si quería debilitar el vínculo que la ataba a él, debía hacer lo contrario. Eulalia, que hasta entonces había vivido en su propia angustia, comenzó a llenar sus días con actos de bondad. Cocinaba para los hambrientos. Ayudaba a los enfermos del pueblo con remedios caseros que su madre le había enseñado cuando era niña. Escuchaba a los solitarios y les ofrecía palabras de consuelo. A simple vista, no parecía más que una anciana generosa, una mujer con el corazón grande y las manos siempre dispuestas a ayudar. Pero en lo más profundo, lo que hacía era drenar la oscuridad dentro de ella. Cada vez que tendía una mano amiga, cada vez que arrancaba una sonrisa de alguien que había perdido la esperanza, sentía que algo dentro de ella cambiaba. Algo sutil, pero real. El peso del pacto parecía disminuir. Y en el rincón de su casa, donde siempre había sentido la sombra del diablo observándola, comenzó a notar algo diferente. Molestia. La segunda prueba: negación. Pasaron los meses, y con cada buena acción que realizaba, Eulalia notaba que el vínculo con el infierno se debilitaba. Pero sabía que el diablo no se quedaría de brazos cruzados. Y tenía razón. Una noche, cuando la aldea dormía, una figura alta y oscura se materializó en la esquina de su habitación. La vela que ardía junto a su cama parpadeó, como si estuviera a punto de apagarse. «Ya basta, Eulalia», susurró el diablo, con voz sedosa pero cargada de veneno. «Crees que puedes engañarme, pero yo no soy tan fácil de burlar». La anciana, sentada en su cama, lo miró con calma. «No te estoy engañando», dijo con serenidad. «Solo estoy cambiando». El diablo entrecerró los ojos. «No puedes cambiar lo que ya está escrito», gruñó. «Hiciste un trato, y los tratos se cumplen». Eulalia lo observó en silencio. Luego, con una tranquilidad que la sorprendió incluso a ella misma, respondió: «¿Y qué alma vienes a buscar, entonces?» El diablo la miró con atención. «La tuya», respondió con impaciencia. «Pero mi alma ya no es la misma que te entregué», murmuró ella. «Yo era una mujer desesperada, una mujer dispuesta a entregarse a las sombras para salvar a su hijo. Pero ahora soy otra persona». El diablo frunció el ceño. «Un alma es un alma». «Pero tú mismo dijiste que venías por la que te prometí», insistió ella. «Y yo ya no soy la misma. Mi alma ha cambiado. Ya no pertenece a la oscuridad». El silencio cayó entre ambos. La vela dejó de parpadear. El diablo, por primera vez en siglos, pareció dudar. Eulalia sabía que no podía vencerlo con fuerza. No podía expulsarlo con rezos ni con amenazas. Pero sí podía obligarlo a aceptar una verdad irrefutable. Porque el diablo no toma lo que no le pertenece.
Y si su alma ya no era la misma que la que había vendido, entonces él ya no tenía poder sobre ella. El príncipe de las tinieblas apretó los dientes. La frustración se reflejó en sus ojos llameantes. Por un instante, pareció considerar arrebatarla por la fuerza. Pero incluso él sabía que las reglas son las reglas. La mirada de la anciana, firme y serena, lo desarmó por completo. El diablo suspiró, y cuando habló de nuevo, su voz sonó, cansada. «¿Eres lista, anciana?», murmuró. Más lista de lo que esperaba. La figura oscura comenzó a desvanecerse, como si el mismo aire la disolviera. «Nos volveremos a ver», advirtió antes de desaparecer completamente. Y entonces, todo quedó en silencio. Eulalia dejó escapar un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Había ganado. Desde aquel día, el diablo no volvió a visitarla. Los susurros en la noche cesaron. Las sombras en los rincones ya no se alargaban de manera antinatural. Pero lo más importante, Eulalia se sintió libre. No le quedaban muchos años de vida, lo sabía. Pero ahora, esos años le pertenecían por completo. Sin cadenas, sin deudas pendientes. Había burlado al diablo no con trampas, sino con algo que él nunca había previsto, la capacidad humana de cambiar, de transformar su propia esencia. Y así, la anciana que una vez había estado condenada, se convirtió en la única persona que había logrado lo impensable. Había engañado al príncipe de las tinieblas. Y lo había vencido. Había engañado al príncipe de las tinieblas. Y lo había vencido. La tristeza del diablo. El viento susurraba entre los árboles, acariciando los tejados de la aldea con la suavidad de un lamento olvidado. Era una noche tranquila, sin luna, sin estrellas, solo una vasta negrura extendiéndose sobre el cielo como un manto infinito. En la pequeña casa de Eulalia, el fuego de la chimenea chisporroteaba, lanzando sombras temblorosas en las paredes de madera. La anciana se balanceaba en su mecedora, con las manos cruzadas sobre el regazo, sus ojos fijos en la llama danzante. Su rostro, antes marcado por el peso del miedo y la angustia, reflejaba ahora una calma serena, casi desafiante. Sabía que él volvería. No para reclamar su alma. No para amenazarla con fuego y castigo eterno. Sino porque había algo que él mismo no entendía. Algo que lo carcomía desde su último encuentro. Y Eulalia lo esperaba. La vela en la mesa se apagó de golpe. La madera crujió en el rincón más oscuro de la habitación. Eulalia no se inmutó. «Volviste», murmuró, sin levantar la voz. Las sombras se arremolinaron en la esquina, como si fueran arrastradas por un viento invisible. Poco a poco, una figura emergió de la oscuridad. Alto, imponente, con los ojos rojos como brasas encendidas. Pero esta vez, algo era distinto. El diablo no sonreía. No había burla en su mirada, ni la arrogancia que siempre lo acompañaba. Solo un cansancio profundo. Un vacío inexplicable. «No entiendo», susurró él, cruzando la habitación con pasos lentos. «No puedo entenderlo». Eulalia inclinó la cabeza, estudiándolo con la paciencia de quien observa a un niño perdido. «¿Qué es lo que no entiendes?». El diablo se detuvo frente a ella. Sus ojos ardían con una intensidad distinta, como si dentro de ellos hubiera una pregunta sin respuesta, una espina clavada en lo más profundo de su ser. «He visto a los hombres caer ante la desesperación. He visto reyes inclinarse ante mí, mendigando poder. He escuchado los gritos de aquellos que han perdido toda esperanza. Pero tú», hizo una pausa, frunciendo el ceño. «Tú no gritaste. Tú no temblaste». Su voz era un eco de frustración y desconcierto. «No luchaste contra mí con furia ni con miedo. Simplemente, cambiaste». Eulalia sonrió con suavidad. «¿Y eso te molesta?». El diablo la miró con intensidad. «Sí», se admitió, su voz apenas un susurro. «Porque nunca antes me había pasado». Eulalia suspiró,
volviendo la mirada hacia el fuego. Quizá porque nunca habías encontrado a alguien que entendiera lo que eres en realidad. El diablo entrecerró los ojos. Soy el señor de las tinieblas. Soy el terror en la noche, el susurro que empuja a los hombres al abismo. ¿Crees que no sé lo que soy? Eulalia negó con la cabeza lentamente. No hablo de lo que crees ser. Hablo de lo que en verdad eres. El diablo apretó la mandíbula. Ilumíname. La anciana dejó escapar una leve risa, pero no con burla, sino con comprensión. Eres un juez. Un verdugo. Pero más que nada, eres un espejo. El diablo frunció el ceño, pero no la interrumpió. Los hombres te buscan en su desesperación. Te llaman cuando han perdido todo. Pero lo que no entienden es que tú no creas la oscuridad en ellos. Solo la reflejas. Les das lo que ya tenían dentro, pero que no querían admitir. El diablo entrecerró los ojos, analizando sus palabras. ¿Y qué tiene eso que ver contigo? Eulalia lo miró fijamente. Que yo elegí cambiar. Y eso te rompe el equilibrio. El diablo se quedó en silencio. Por primera vez en su existencia, sintió algo que nunca antes había experimentado. Un vacío. Un sinsentido. Porque si los hombres podían cambiar, si incluso un alma condenada podía encontrar su redención sin recurrir al miedo ni a la violencia, entonces ¿qué sentido tenía su papel? Si el miedo no era absoluto, si la desesperación no era un camino sin retorno. Entonces, ¿qué era él? La habitación quedó en penumbra. El fuego de la chimenea chisporroteó, iluminando la sombra del diablo en la pared. Y entonces ocurrió lo impensable. Una lágrima, oscura como la noche, descendió por su pálido rostro. Era densa, espesa, como si fuera un fragmento líquido de la misma oscuridad que gobernaba. Pero era real. El diablo levantó la mano y tocó su mejilla, observando la lágrima con incredulidad. ¿Por qué? Susurró, con la voz temblorosa. ¿Por qué siento esto? Eulalia se inclinó levemente hacia él. Porque por primera vez, dudas de tu propósito. El diablo cerró los ojos. Sus labios se apretaron en una fina línea. ¿Y qué se supone que haga ahora? La anciana sonrió. Eso es algo que solo tú puedes decidir. El diablo bajó la mirada. Por primera vez, su presencia no era aterradora. No era el ser imparable que había venido a cobrar un alma, ni el cazador esperando a su presa. Era solo un hombre atrapado en su propio destino. Y por primera vez en siglos, no supo qué hacer. El diablo retrocedió un paso. Luego otro. La oscuridad pareció tragárselo, envolviéndolo como un manto. Pero antes de desaparecer, levantó la vista una última vez y miró a Eulalia. No había ira en sus ojos. No había amenaza. Solo un cansancio infinito. Un suspiro escapó de sus labios y, sin más, se desvaneció en la sombra. Eulalia observó el lugar donde había estado. El aire se sentía más ligero. El mundo, más tranquilo. El diablo se había ido. Pero no como un enemigo vencido, sino como un ser que, por primera vez en la eternidad, había sido confrontado con algo que nunca había considerado posible. Duda. Y quizá, solo quizá, un atisbo de humanidad. El legado de Eulalia. El alba se filtraba entre las montañas, tiñendo el cielo con pinceladas de oro y rosa. El viento jugaba con las hojas secas en los caminos de la aldea, y el murmullo del río lejano resonaba como una melodía antigua. Todo parecía igual que siempre, pero algo había cambiado. En la casa de Eulalia, la luz del sol entraba por las ventanas con una calidez inusual. Por primera vez en mucho tiempo, la sombra que siempre acechaba en los rincones se había desvanecido. No había susurros en la noche, ni ráfagas de aire frío que erizaban la piel sin razón aparente. El diablo se había ido.
Y con él, la carga invisible que había pesado sobre los hombros de la anciana durante tanto tiempo. Eulalia se sentó en su mecedora, sintiendo como el sol acariciaba su piel marchita. Respiró profundo. La sensación de alivio era tan pura que por un momento sintió que su alma era más liviana, como si pudiera elevarse con la brisa de la mañana. Había ganado. No con trucos, no con violencia, sino con sabiduría y bondad. Pero sabía que su tiempo en este mundo no era eterno. Y antes de que la muerte la reclamara, tenía algo que hacer. Los años habían convertido a Eulalia en un símbolo en la aldea. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido con ella, pero todos notaban su cambio. Su presencia, que antes parecía arrastrar una tristeza silenciosa, ahora emanaba serenidad. Comenzó a compartir su sabiduría con aquellos que la buscaban. No con grandes discursos ni lecciones imponentes, sino con palabras sencillas, con historias contadas al calor del fuego. A los niños les hablaba de la importancia de la bondad. A los jóvenes, de la sabiduría de elegir bien su camino. A los ancianos, de la paz que se encuentra en aceptar el destino sin miedo. Pero lo más importante fue lo que le enseñó a su hijo. Tomás, quien aún desconocía el sacrificio de su madre, veía en ella una fortaleza que no podía comprender. Una tarde, mientras recogían leña juntos, no pudo contener su curiosidad. Madre, siempre fuiste fuerte, pero ahora pareces diferente. Como si nada pudiera perturbarte. Eulalia sonrió. Porque aprendí algo que pocos entienden a tiempo, hijo. ¿Qué cosa? La anciana le tomó la mano con suavidad. Que el miedo solo tiene poder sobre aquellos que le dan un lugar en su corazón. Que la oscuridad solo reina cuando nosotros mismos la dejamos entrar. Tomás la miró en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. No insistió más. Pero aquella lección se grabó en su alma para siempre. El tiempo pasó, como siempre lo hace. El cabello de Eulalia se volvió más blanco, sus pasos más lentos, sus manos más frágiles. Pero su espíritu seguía intacto, más fuerte que nunca. Una noche de invierno, cuando la nieve cubría los campos y el viento ululaba entre las montañas, supo que su hora había llegado. No había miedo en su corazón. Se acostó en su cama con tranquilidad, con la misma paz que alguien que cierra los ojos después de un día bien vivido. Cerró los ojos. Y su alma partió en la más absoluta calma. La noticia de su partida se extendió por la aldea, y la gente lloró su pérdida. No porque le temieran a la muerte, sino porque sabían que una gran mujer había dejado este mundo. Tomás, con el rostro marcado por la tristeza, encendió una vela en su honor. Pero mientras la llama titilaba, recordó sus palabras, su enseñanza. Eulalia no se había ido del todo. Su legado vivía en cada persona que había tocado con su bondad. En cada palabra que había dejado en el corazón de su hijo. En cada vida que había cambiado con su ejemplo. La historia de la anciana que hizo llorar al diablo se convirtió en un susurro que viajaba de generación en generación. Nadie sabía con certeza si todo había ocurrido tal como se contaba. Pero lo que sí sabían era que el miedo nunca volvió a tocar aquel hogar. Porque incluso el diablo había aprendido algo de Eulalia. Y aunque él siguiera caminando en las sombras, esperando a los desesperados, nunca volvió a mirar a los hombres de la misma manera. Porque ahora sabía que algunos eran capaces de cambiar. Que algunos podían desafiar el destino. Y que incluso en la más absoluta oscuridad, siempre existía la posibilidad de una luz. El tiempo avanza sin detenerse, arrastrando consigo los recuerdos de aquellos que un día caminaron por este mundo. Pero hay historias que no se desvanecen, relatos que resisten el peso de los años porque encierran verdades que trascienden generaciones. La historia de Eulalia es una de ellas. Dicen que en noches de tormenta, cuando el viento silba entre las montañas y las sombras parecen cobrar vida, los ancianos del pueblo aún susurran su nombre. Hablan de la mujer que desafió al mismo diablo, no con espadas ni con hechizos, sino con la única arma que jamás pudo prever, la bondad. En cada rincón del mundo hay quienes buscan escapar de su destino, quienes creen que las tinieblas son una trampa sin salida. Pero la historia de Eulalia demuestra lo contrario.
nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la esperanza sigue viva para aquellos que se atreven a cambiar. No se trata de fuerza ni de resistencia física. No se trata de grandes gestas ni de héroes cubiertos de gloria. Se trata del poder silencioso de la transformación, del coraje de mirar al abismo y negarse a ser consumido por él. Se trata de la voluntad inquebrantable de una mujer que, en lugar de temer a la oscuridad, la desafió con una sonrisa y la venció con la pureza de su alma. El diablo, aquel ser eterno que ha presenciado la caída de imperios y el colapso de innumerables corazones, aprendió algo nuevo aquella noche. Descubrió que no todos los tratos se pueden cobrar con facilidad, que hay almas que escapan de su dominio porque han encontrado la forma de reinventarse. Quizá por eso nunca volvió a molestar a Eulalia. No porque hubiera sido derrotado, sino porque en el fondo comprendió que algunas batallas no se ganan con terror, sino con entendimiento. Y así, la anciana que un día creyó haber condenado su destino se convirtió en algo más. No fue solo una madre que salvó a su hijo ni una mujer que venció al príncipe de las tinieblas. Fue un símbolo. El eco de su historia viaja con el viento, susurra en las noches de luna llena, recordándonos que nadie está condenado mientras tenga la voluntad de cambiar. Porque al final, la mayor enseñanza que dejó Eulalia no fue cómo engañó al diablo. Fue cómo se convirtió en alguien a quien él nunca pudo tocar. Y esa, quizás, es la mayor victoria que un alma puede alcanzar.